San Espolita, Marihuanta y San Espolita, porque mañana si mire curiña tuñina, ya. Mi nombre es José Encarnación Vidales Ruiz. Soy nacido aquí en Turicuaro, Michoacán, municipio de Nahuatzen. Pues desde el niño, desde chiquillo, pues me enseñaron mis padres a hacer estos metates, ¿verdad? Vamos a traer desde las piedras hasta allá en el cerro. Se llama Cerro de los Metates. Así se llama el lugar pues donde trabajamos. Desde pequeño pues empecé pues ir a trabajar con mis padres pues, ¿verdad? Y hasta por la fecha pues eso dedico pues yo a ese trabajo. Mis padres pues, o sea mis abuelos pues así viene pues de todo el raíz pues, mis abuelos trabajaban eso y mis padres también me enseñaron pues a eso, ¿verdad? Finalmente ya hasta por la fecha pues eso trabajo. Pues yo tardo pues casi aproximadamente una semana de hacer una metate de esto. Así porque trabajo muy al pasito pues para que les salgan bien. Porque para así trabajar pues así rápidamente es que a veces no salen bien. Salen pues pero como mal hechos pues, ¿verdad? Pero de todos modos yo trabajo pues así al paso, al pasito, y en una semana lo termino pues un metate. En primer lugar pues vamos allá en el cerro y empezamos a buscar la piedra, porque es mucha piedra pues que hay allá en el cerro. Pero lo que pasa, no todo es para hacer esos metates, hay que buscar. Hay que quitar un pedacito, ¿verdad? Así para ver a ver si está bueno o no está bueno, ¿verdad? Y ya empezamos, pues, cuando veamos ya que la piedra es buena, ya empezamos a rajar, pues, con estos, los más grandes, pues, que tengo por aquí, ¿verdad? Ya rajar así como, dar pues así como se da, pues, con la hacha, pues, así, en el medio, pues, o más o menos por donde vemos, pues, que salga, pues, bien. Porque también no todo, aunque uno lo ve, pues que está bien, pero no todo sale. Ya al partirlo ya, a veces hay de que tengan defectos pues allí las piedras. A veces hay que tienen pues unos como, así como te dijera, unas piedras pues más lisas y no se pueden salir, o como bosques así como rayas, ¿verdad? Eso no salen. Eso no salen, por eso sí hay que buscar ya otra vez de nuevo al otro hasta que salga pues bien, ¿verdad? Ya una piedra grandota, ya aproximadamente unos, qué sea, unos, bueno, grandes pues, grandes y más altos que aquí. Porque así una piedra chiquita no salen, porque salen defectuosos pues, ¿verdad? Y por eso pues uno hay que buscar una piedra grande, que más o menos que salgan unos 4 aproximadamente o hasta más, porque hay piedras que salen como 10 hasta 15 metates, ¿verdad? Según como esté de tamaño, pues. ¿Por cuánto será por kilómetros? No puedo decir. El camino tiene como de 3 horas, de aquí hasta allá. Tiene 3 horas de camino. Aquí en lo que es el tierra, nada más puro tierra, es como 1 hora y 2 horas para ir hasta allá lo que es Malpais. Lo que es Malpais tiene 3 horas de camino. Ahorita pues más antes traíamos cargado, más antes porque no había camino. Porque ya después empezamos pues a hacer el camino para poder llevar los burros, ¿verdad? Porque más antes no había, apenas nosotros caminábamos pues así ya puro pues a patas, ¿verdad? Pero ya ahorita pues hicimos el camino, ¿verdad? Y ya ahorita lo traigo en el burro. Estos ya así en gremios ya, así porque así la piedra nada más no se puede traer, porque está muy pesado.
está muy pesado. Ya solamente así, ya desengreno como está ya aquí lo termino pues hacer los acabalos pues.
Espolita aquí. Porque me nashi miri kurinya tuñina ya ya. Venga tu miti pirisanya, venga tu miti pirisanya. Santiri kaki mukas karena nota samyo singambe. Naruanta esta nespolita, naruanta esta nespolita. Porque me nashi miri kurinya tu.